¿Sabías que 8 de cada 100 niños presentan TDAH? La mayoría presentan síntomas como la inatención, impulsividad e hiperactividad, los cuales conllevan a problemas de comportamiento y de aprendizaje. Todo esto afecta su rendimiento escolar, sus relaciones sociales y aún las familiares. En su gran mayoría, estos niños no son tratados de manera adecuada. En muchos casos son medicados desde temprana edad, generando en muchos de ellos efectos secundarios de la medicación. Sin embargo, la realidad es que se necesita desarrollar un plan de intervención terapéutico integral que aborde todas las esferas de su desarrollo y consigo psicoeducar a la familia y también a la institución escolar para que se den cambios muy efectivos. En caso contrario de no hacerlo, su situación se complicaría aún más, desarrollando otras patologías asociadas a problemas en la adicción a sustancias psicoactivas, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, dificultades en sus habilidades sociales, conflictos con la autoridad, entre otros. Hemos identificado en muchas personas en su rol como profesional, como padre o como maestro, que no cuentan con suficientes herramientas para su adecuado manejo, convirtiéndose de esta manera en una situación incontrolable. Soy la doctora Elianet Gómez, psicóloga y neuropsicóloga clínica, y por más de 30 años me he dedicado a desarrollar una metodología práctica para diagnosticar y abordar el TDAH de manera efectiva y sin medicación. Por primera vez, un evento online para aprender todo sobre el TDAH del 22 al 30 de noviembre. Prepárate para la semana del TDAH. Nos vemos muy pronto. Bueno, pero muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mi hermosa comunidad. Dando cumplimiento a nuestra segunda clase de la semana del TDAH. El tema que vamos a tratar en el día de hoy está alusivo a el método EMPEMED, una metodología que fue creada por mí a lo largo de muchos años, después de haber venido trabajando con innumerables pacientes de diferentes condiciones, en diferentes situaciones y con diferentes necesidades,
donde las crisis situacionales a nivel familiar me convocaron a investigar, a indagar, a explorar, a estudiar, a ampliar mis conocimientos, hasta que finalmente fui logrando construir un modelo de trabajo con un enfoque de tipo integral, multimodal, conducente a poder ayudar de manera muy sustancial a muchos niños, niñas y jóvenes que han venido padeciendo de manera muy particular esta condición del TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, antes de entrar ya en el tema propiamente dicha, voy a darles un pequeño saludo a todas las personas que se han venido conectando de una manera extraordinaria. Déjenme decirles que la presencialidad de todos ustedes realmente me anima y me motiva a seguir haciendo este tipo de actividades. Saben muy bien las ocupaciones que tenemos todos en el día a día, pero eso tampoco nos limita, y particularmente a mí me limita para poder hacer este tipo de encuentros pedagógicos a nivel virtual, donde todos podemos hacer un alto en el camino y asimismo hacer reflexiones en torno a una dinámica de vida que nos exige adquirir nuevos conocimientos, seguirnos estructurando, seguir ampliando nuestra dinámica de vida en el marco del aprendizaje, del entendimiento, de la comprensión, de la disposición, de la proyección, de la creatividad y, por qué también no decirlo, en el marco de nuestra sabiduría. Bueno, le doy saludos muy especiales a Andreita de Chile. Doctorita, un saludo. También a ti un grato saludo. Angie, muy buenas noches desde Antioquia. Roxana desde El Salvador. Se están conectando muchas personas, no alcanzo casi a ver. A ver, Yalene, muy buenas noches. Me dice que se está escuchando muy bien, excelente. Se comunican de Bogotá, de nuestra hermosa Colombia, de Cali, de nuestra hermosa Colombia. También se comunican de El Salvador, de Costa Rica, de Perú. Jessica, muy buenas noches. Doris, desde Perú. A ver, ¿de quién más? Desde México, Rocío. Mayela, desde Costa Rica. Ana del Carmen, del Salvador. De Urabá, Jenny, muy bien, muy buenas noches. Por aquí también se me conectan de Bolivia, de México, Bolivia, Aleida, buenas noches. De Nicaragua, Lester, muy bien. De Cúcuta, Suraya. De Ecuador, Stibilin, buenas noches. De Panamá, Jessica. De Chile, Gabriela Alejandra, muy buenas noches. Por aquí también se me conectan algunos de España. Ileana, de República Dominicana. A ver, de Ecuador, Aurora, de República. Es que no alcanzo a leer porque esto está pasando muchísimo, muy rápido, muy rápido. Y esto me va emocionando. De Costa Rica, Ailín, que nunca me faltan las clases. Madonna de Chile, de Ecuador, Katy. Muy bien, del canal del Bubasor, no sé de dónde, pero me emociona todo esto. De Costa Rica, Arlet. Muy bien, de Colombia, Juan Felipe, Liliana de Santa Marta, de Envigado, Liliana López, de Panamá, Amy. Gracias por tus felicitaciones. También los felicito a todos ustedes por su interés, por su disposición, por sacar parte de su tiempo para ampliar los conocimientos, también para reflexionar en torno a un tema tan importante como es el que hemos venido tratando a lo largo no solamente de los lives, sino también a lo largo de la semana del TDAH. Les recuerdo que esta es la segunda masterclass donde les voy a dar a conocer el método EMPEMED, un método que ha sido comprobado a lo largo de muchos años en mi experiencia profesional, aquí con todos nuestros pacientes, con el equipo interdisciplinario que tiene nuestra IPS Neurocer Crecer Pereira,
donde hemos podido ayudarle a innumerables familias, a innumerables niños y jóvenes y también, ¿por qué no decirlo?, a innumerables maestros procedentes de diferentes instituciones educativas y aún también instituciones de educación superior en el marco de universidad. Se siguen conectando muchas personas. Saludos a los de Chile, a los de República Dominicana, a los de Venezuela, a los de El Salvador, a los de Colombia, República Dominicana. Se une mucha gente de este país, de Venezuela, de Costa Rica. Muy bien, de Chile. ¿De dónde más se me siguen conectando? Bueno, en fin, a todos nuevamente un fraternal saludo, deseándoles a todos gocen de un gran bienestar y que este encuentro que hemos propiciado en el día de hoy sea de su grato agrado, pero más que de su grato agrado, llene en parte las expectativas y sea una luz para cada uno de ustedes en este caminar que nos implica tantos retos, tanto esfuerzo, tanto desafío y que nos exige tanto aprendizaje para poder tomar las mejores decisiones acordes a las necesidades que existen en el mundo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Bueno, se siguen conectando muchas personas de México, de Costa Rica, de Colombia, de Chile, de El Salvador, de Costa Rica, de Venezuela, de Estados Unidos, de México, de España. Muy bien, también llegamos a diferentes rincones de nuestra hermosa Colombia, a Ecuador, un saludo muy especial, a los del Perú, República Dominicana, México. Muy bien, Salvador, República Dominicana, México, Costa Rica, en fin. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar entonces a ir en un proceso de reflexividad que nos permita adquirir valiosos aprendizajes. Entonces, en el día de hoy voy a darles a conocer el método EMPEMET para poder comprender y afrontar de manera efectiva el TDAH. Indiscutiblemente, en la clase anterior les había hecho una presentación bastante general y global en lo que respecta todo lo concerniente a lo del TDAH. Me gustaría que los que están aquí presentes me dijesen con una palabra yo si estuvieron presentes en la primera clase que se realizó hace 2 días en la noche, puesto que ese podría considerarse el primer paso de iniciación para poder entender y comprender y aprender el método EMPEMET. Entonces me gustaría saber que me digan quiénes de todos los que están aquí presentes lograron escuchar la clase que ofrecí hace 2 noches, o en su defecto, quiénes lograron después con su tiempo escuchar el video, porque tengo entendido que a muchos se les hizo llegar por el WhatsApp y a su correo también el video de la clase completa que orienté hace aproximadamente 2 días. ¿Por qué enfatizo de la importancia de estar con el seguimiento de las clases? Pues porque la una subyace en la otra. Entonces, hoy que vamos a empezar a conocer unos subprocesos del método EMPEMET, indiscutiblemente para poder entender esa dinámica, debemos por lo menos tener unos conocimientos amplios y claros frente a lo que es el déficit de atención, las caracterizaciones que componen el TDAH, los diferentes subtipos para que podamos entender el porqué de los diferentes procesos que hoy vamos a conocer. Conocer la etiología o los factores de donde proviene el TDAH. Vuelvo y les recuerdo, como enfaticé en la sesión pasada, que el TDAH no es una enfermedad.
por tanto no tiene cura, pero sí es una condición neurobiológica que indiscutiblemente cuando es atendido a tiempo, diagnosticado a tiempo e intervenido a tiempo, esta personita que tiene o vive esta condición, podríamos decir que se privilegiaría de tener transformaciones, avances significativos en su vida, no solamente en sus estructuras neurocognitivas, sino también en todo lo que tiene que ver con su inteligencia emocional, generando un impacto sustancialmente importante en la vida personal, en su vida social, en la vida familiar, en la vida escolar, en fin. También importante tener muy en cuenta las clasificaciones del TDAH. Para quienes no estuvieron, muy importante recordarles que cuando hablamos de un TDAH hacemos referencia a una condición global, pero ella tiene 3 subclasificaciones. Una, TDAH subtipo inatento, donde no necesariamente quien lo padece presente caracterizaciones sustanciales de hiperactividad e impulsividad. El inatento generalmente tiene alteraciones en su atención que afectan sustancialmente la memoria y dentro de esto los dispositivos de aprendizaje. Generalmente son niños que enfrentan dificultades de índole académico. Pero el TDAH subtipo impulsivo hiperactivo puede tener o no componentes de inatención, pero ese componente no es tan relevante como los componentes sintomáticos de su hiperactividad y de su impulsividad, lo que va generando entonces en él conductas disruptivas, conductas desadaptativas, probablemente asociadas a conductas exacerbadas o disfuncionales que afectan su normal desenvolvimiento en los diferentes contextos. Es el típico niño desobediente, el típico niño oposicionista, el típico niño que suele dejar las cosas inconclusas y demás. En la clasificación 3, indiscutiblemente, es el niño o el joven que cuando se logra diagnosticársele el TDAH, indiscutiblemente tiene la presencialidad de los 3 componentes sintomáticos, subtipo inatento, subtipo hiperactivo e impulsivo. Es decir, una clasificación a lo que se llama científicamente o según la Organización Mundial de la Salud, combinado. De todas las 3 clasificaciones, indiscutiblemente, de acuerdo a su gravedad, porque puede darse leve, moderado o grave. Y dependiendo de la condición y de la gravedad en la que presente, de ahí va a depender en gran parte el tipo de intervención terapéutica. Cuando el caso es demasiadamente grave, que de pronto también tenga asociado otro componente de tipo neurológico, como epilepsia, como crisis convulsivas y demás, ya allí sí tendría que indiscutiblemente ser manejado también a nivel neuropediátrico, puesto que ya estamos hablando de unos compromisos significativamente serios en todo lo que es el circuito neurológico, para lo cual en estos casos de excepcionalidad, indiscutiblemente, dada su condición, de acuerdo a la prescripción del neuropediatra, determinará la necesidad o la viabilidad de una determinada medicación. En esos casos de gravedad y de complejización, indiscutiblemente pudiésemos hablar del suministro de un medicamento que generalmente no tiene que ver con la Ritalina. Pero en otros casos diferentes a ello, este sería entonces la presentación de una modalidad alternativa ya comprobada en el día a día con el trabajo que hacemos permanentemente con nuestros pacientes al interior de nuestro centro Neurocer Crecer IPS, donde hemos venido comprobando de manera significativa
como cuando hacemos un trabajo mancomunado donde interacciona familia, institución educativa, el equipo interdisciplinario científico, indiscutiblemente los cambios se dan de manera significativa. Mientras más opciones tiene el niño de privilegiarse, de valerse de estos procesos integrales de intervención, más tiene el niño y el joven la posibilidad de distar la posibilidad de la ingestión de un medicamento. Entonces, me parece muy importante haber hecho este pequeño resumen, porque desde allí vamos entonces a poder entender, sin lugar a duda, esta propuesta que traigo para todos ustedes en el día de hoy, como es el método EMPEME, el cual lo llamé así porque el método compone una serie de subprocesos que se pueden hacer de manera prioritaria, secuencial o a su defecto en alternancia. Lo importante es irle dando cobertura a todos los diferentes procesos evolutivos que en el desarrollo evolutivo, principalmente un niño en la etapa preescolar y en la primera infancia y segunda, se pueden privilegiar de tener esta tipología de atención. Entonces, estos pasos del método EMPEME son los que nos van a permitir poder lograr comprender y afrontar de manera efectiva el TDAH y muy probablemente muy distante de consumir la medicación. Para esto entonces vuelvo y les recomiendo lo que en la sesión anterior les había recomendado a muchos de ustedes. Primero que todo, tratemos de eliminar distractores. Sería maravilloso que a su lado tengan un cuaderno, un lápiz, puesto que toda la información que les voy a dar hoy es indiscutiblemente valiosa. Esto no lo encuentran en un libro corriente. Esta información es el compendio de muchos libros, de muchos estudios, de muchas investigaciones, y ante todo es el compendio de un bagaje experiencial que lo que he venido haciendo es sintetizarlo indiscutiblemente en este método que les voy a dar a conocer en el día de hoy. También les propongo, tomemos una posición cómoda. Tengo para decirles que lo primero que yo hago cuando tengo un paciente acá de cualquier edad, bajo cualquier condición y necesidad, lo primero que yo hago es asegurarme que tomen una posición adecuada. Y una posición adecuada es aquella que te permite a ti colocar muy bien puestos tus glúteos, los pies bien puestos en el piso, sin zarandearlos, sin moverlos, con la columna vertebral recta. Esto hay que explicárselo a nuestros niños y ya estoy dando pautas. Con la columna vertebral recta, con una mirada hacia el frente, dependiendo del estímulo a donde tenga que fijar su mirada, y con una actitud no rígida, sino relajada, y con un estado de aperturamiento y de alerta. Es la única forma que podemos garantizar una activación de sus niveles de atención. Entonces veo que muchos han estado comentando si ya vieron la clase número 1. Para quienes no la han logrado ver, los invito a que revisen la clase en sus correos electrónicos o aún en el grupo de WhatsApp, porque lo hemos subido en varias oportunidades. Es muy importante que te escuches esa clase, puesto que es la clave para poder entender la clase que vamos a dar en el día de hoy. Muy bien. Ahora, en este momento, ustedes se podrán estar preguntando a nivel personal. Bueno, es probable que se estén preguntando como mamá, como papá, como maestro, como abuelo, como tío, como sobrino, como hermano mayor, como profesional en el área de la salud, como psicólogo, como neuropsicólogo, ingeniero en diferentes profesiones. Se preguntarán, ¿y este tema sí será para mí? Y también se podrán preguntar, ¿y si funcionará esto? Y pues, ¿para qué servirá esta clase que estoy aquí? ¿Será que es muy difícil
dada la complejidad, porque es que lo está dando una neuropsicóloga y yo ni siquiera soy psicólogo. ¿Qué lograría sacar con esta clase? Además que puede ser muy difícil. ¿Esto a dónde me llevará? Posiblemente esas sean esas preguntas y quién sabe cuántas preguntas más te estarás haciendo. En este momento los invito a todos a que prestemos mucha atención porque les quiero compartir uno de los tantos testimonios de mis hermosos pacientes que han pasado por estas instancias de consultorios y vean lo que encontramos. Mi nombre es Federico Orozco, yo tengo 22 años, soy una persona que ingresó a Hacer Crecer a la edad de 10 años porque fui diagnosticado con un trastorno de hiperactividad, impulsividad y déficit de atención. Estudiaba en el Colegio Calasanz, un colegio que es muy demandante, en el cual yo académicamente no tenía ningún problema, pero disciplinariamente era insoportable completamente. Así que mis padres toman la decisión de hablar con la doctora Leanet. Vengo acá, me diagnostican y empezamos un proceso conjunto, tanto mi familia como la doctora Elianet y en el colegio. Algo que fue muy, por decirlo así, muy reacio para el colegio, porque era el primer caso que se experimentaba de este tipo, donde todas las semanas nosotros teníamos reuniones en el colegio junto con la doctora Elianet para saber cuál es el proceso que se debía llevar y mejorar. Yo era una persona que era muy cansona, demasiado, ningún profesor me soportaba, tenía problemas de disciplina todas las semanas, tenía problemas en mi casa precisamente por esto y era una persona que se manejaba mucho por los impulsos y era agresivo. Empecé un proceso el cual me ha cambiado, hoy en día tengo 22 años, ya casi me gradué de mi carrera de Derecho, tengo una empresa, convivo de otro modo y soy una persona totalmente diferente, que gracias al proceso que llevé en combinación de mi familia, el colegio y Ser Crecer, gracias a la doctora Elianet, que le debo mucho porque me ha cambiado y ha hecho que sea la mejor versión de mí. Igual esta versión sigue en mejora y en construcción. Así que nada, si tienen alguna duda, cualquier información que necesiten, les recomiendo completamente a esta empresa de Ser Crecer y más que todo a la doctora Elianet, que se le aprecia demasiado y nada, para adelante. Lo cortaron. Bueno, pase. Bueno, como este caso, ojalá dispusiésemos de tiempo para poderles mostrar muchos más casos que son absolutamente reveladores y que son pacientes que han vivido esta experiencia de una manera gratificante al punto de darse cuenta de una excelente transformación que sin lugar a dudas lograron entender su condición, lograron aprender a manejar su condición y gracias a todas esas estrategias alternativas neuropsicopedagógicas que les logramos suministrar durante el proceso de intervención, se hicieron en ellos una versión espectacularmente diferente, donde casi que se hace imperceptible su condición de TDAH. Bueno, mi querida comunidad hermosa, en este momento quiero que hagamos una pequeña reflexión. La mayoría de ustedes me escribieron acá por el interno que sí lograron leerse o escuchar la clase anterior. Entonces, pongamos musiquita. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión para que cada uno de ustedes, desde su perspectiva personal, se respondan. No es para que me lo respondan a mí, es para que cada uno se logre responder. No se ve en la imagen, Amita. Primero que todo, pregúntate, ¿tengo claro qué es el TDAH? Pregúntate, ¿tengo claro qué es el TDAH? Aclarando que el TDAH no es una enfermedad, no se les olvide. El TDAH es una condición neurobiológica crónica, presente en la primera infancia, en la primera etapa de la infancia.
Quien padece esta condición no escogió ser así. No es culpa de mamá, no es culpa de papá. Es una condición dadas las estructuras cerebrales, porque estos niños nacen con una modalidad estructural neurológica un poco diferente al promedio, donde el lóbulo prefrontal, donde están ubicadas todas las funciones ejecutivas, tienen unas estructuras un poco diferentes que en algunos de ellos resultan ser disfuncionales. Y esa disfuncionalidad es la que los pone en una condición particular. Pregúntate, ¿tengo estrategias para su adecuado manejo? Papá, mamá, maestro, profesionales, ¿tenemos las estrategias suficientes y adecuadas para el manejo del TDAH? Pregúntate, ¿soy un padre, una madre, un maestro, un profesional, aún un paciente en donde tengo control de mis emociones? ¿Tenemos control de nuestras propias emociones para poderle exigir a nuestro niño, a nuestro joven en condición de TDAH que regulen sus condiciones? Pregúntate, ¿me comunico de manera asertiva, proactiva, aperturada, compasiva? Es decir, me he tomado la molestia de ponerme en los zapatos de la tristeza y de la agonía de ese hijo mío, de ese estudiante mío, de ese paciente mío, de ese sobrino mío, de ese vecino, amigo de mi amiga. Pregúntate, ¿llevo al niño, al joven, a la confrontación y a la reflexión? Pregúntate, más que censurarlo y amenazarlo, ¿propicias espacios de mediación? Muy probablemente la mayoría de respuestas casi quedaría por hecho que sería un no. Y si muchos o algunos de ustedes dijeron sí, estoy absolutamente convencida, casi que los estoy viendo a todos, a casi los 3.500 que en este momento tengo conectados, en un 95%, por no decir un 98%, me podrán estar diciendo titubeadamente sí, a veces, a lo mejor, o no. Precisamente porque no estamos versados en una condición, no estamos preparados ni preparadas para enfrentar esta situación. Por tanto, quien padece esta condición, dada la dificultad de no contar con personas expertas, por lo menos con conocimiento y con disposición, con actitud de aperturamiento para ofrecer una ayuda, nos quedamos en el intento, pero al intentarlo cometemos errores que se vuelven irreversibles con el devenir del tiempo. Sigámonos preguntando. ¿Estoy preparado o preparada para acompañar al niño o al joven a mejorar su condición de TDAH? Pregúntate, mire cómo escriben todos tan hermosos, tan honestos, tan lindos todos. Dicen que no, bendito sea mi Dios. Aquí dicen, por el contrario, doctora, es una situación altamente estresante, incontrolable, inmanejable. Muchos ponen caritas de tristeza y dicen, me siento maniatada, imposible, no sé cómo abordar y llegar al mundo de mi niño. No estoy preparado, no estoy preparada. Pregúntate, ¿trato de que el niño o joven viva en un ambiente de respeto, viva en un ambiente de amor, en un ambiente de comprensión, en un ambiente de comunicación, donde lo podamos escuchar, donde lo podamos entender, donde desde nuestra paciencia y compasión y comprensión
respiremos profundo, lo miremos a sus ojos, hagamos lectura de esa emocionalidad que en ese momento está experimentando, que también para él y para ella es de una altísima complejidad, porque muchos de ellos, por no decir todos, no saben tampoco qué es lo que les pasa. Muchos me dicen aquí, doctorita, es que yo por la noche, después de haber recibido la tunda de mi mamá y la expulsión del colegio, yo me digo antes de acostarme, después de que mi mamita me dice que rece el ángel de la guarda para que Dios me ayude, y yo también le digo, Diosito, ayúdeme a tener un buen comportamiento, a manejarme bien, a no volverla a embarrar, a no volver a masoquear a mi amiguito, a no volverle a cortar el pelito a mi amiguito, a no volverle a dañar el trabajo a mi compañerito. Y doctorita, y al otro día, ¡tum!, vuelvo y hago lo mismo, y todos los días repito lo mismo. Es como si yo tuviera un disco dentro de mi cerebro que me hiciera repetir día a día lo que yo no debo hacer. Ustedes se pueden imaginar la frustración de ese niño, de ese joven, en esa lucha incesante interna por querer ser el niño, el estudiante, el paciente, el joven, el ser humano que tú como mamá, como papá, como maestro, como profesional, quiere y espera que él sea. Esos cambios, la verdad es que no se dan por ósmosis. ¿Cuál ha sido mi papel protagónico? Pregúntate, como mamá, ¿cuál ha sido mi papel protagónico con mi hijo, con mi adolescente? Como papá, ¿cuál ha sido mi rol? Como maestro, como maestra, ¿el rol mío cuál ha sido? Como profesional, ¿cuál ha sido mi rol al lado de ese niño o joven que tiene este padecimiento, que no escogió ser así, que yo no escogí que fuera así, y que como maestro tampoco escogí tenerlo como estudiante, y que aún como profesional tampoco escogí esa tipología de paciente, sino que realmente nos van llegando. ¿De qué manera? Póngalo. ¿De qué manera? Devuélvete. ¿De qué manera establezco las normas en mi casa? Pregúntese, ¿de qué manera yo como mamá o como papá estoy estableciendo las normas en mi casa? Recordándoles, escúchenme muy bien, querida comunidad, que el mal manejo de las normas no genera TDAH. El mal manejo de las normas, un mal manejo de la disciplina, una separación de padres, unos conflictos entre los papás, una pérdida económica, nada de eso genera el trastorno por déficit de atención. Pero sí es cierto que toda tipología de crisis situacionales, específicamente en el marco de un inadecuado manejo de normas, donde no son afines, donde no son coherentes entre mamá y papá y la familia, sí se pueden constituir en factores detonantes que exacerban y complejizan de manera sustancial la condición de un niño que padece TDAH. Porque una cosa es su condición biológica y otra cosa muy distinta son los factores exógenos, lo externo, mamá, papá, ambiente, comunicación, colegio, sanciones, reprimendas, etcétera, que atentan contra mi inteligencia emocional. Entonces, al atentar contra mi inteligencia emocional, se constituye en un factor de riesgo que hace que se complejice mucho más mi condición y se diste la posibilidad de armonizarme para ser finalmente un ser humano funcional, coherente, estable, competitivo y exitoso. ¿De qué manera te comunicas tú? ¿De una manera autocrítica, donde señalas con el dedo, donde lo censuras, donde lo etiquetas, donde lo pormenorizas, donde lo comparas, donde lo gritas, donde lo amenazas, donde lo
comparas o una comunicación democrática, una comunicación asertiva, donde tú, papá, mamá, adulto, eres el protagonista de un liderazgo en un contexto social donde deberías ser el testimonio, la guía, la inspiración para ese niño, aún para ese joven. En mis muchas conferencias y en mi día a día, en mis intervenciones terapéuticas, les enfatizo mucho a los papás y a las mamás, y eso lo hago inclusive en la misma historia clínica, ni siquiera lo hago en el proceso terapéutico, porque me parece tan importante esa primera sesión de intervención donde uno conoce toda la historia evolutiva del niño en los diferentes contextos. Entonces, en esa primera historia clínica yo aprovecho la coyuntura y les hago unas reflexiones. Se van a veces cacheteaditos o a veces se van con mucha reflexión, pero se van muy convencidos que como están manejando la situación, no es, que se están equivocando, pero tampoco los dejo ir con culpa. La idea no es que te sientas culpable, la idea es que reconozcamos que nos estamos equivocando por falta quizás de conocimiento, por falta quizás de formación, por falta de oportunidades de aprendizaje, y es precisamente esto lo que aquí estamos tratando de hacer, llevar un grano de arenita, un rayo de luz a cada uno de ustedes para que por lo menos se genere una gran iniciativa y emprendan un camino de cambio, de transformación, de modificación, de aprendizaje, para que podamos llegar de una manera diferente al mundo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Miremos este dibujo o esta foto que aparece en la parte superior de la diapositiva. Es típico en ellos, a toda hora con los audífonos, con la cabeza agacha, desentendidos, pero los papás enchuquizados, energúmenos. El muchachito está completamente desentendido y no sabe qué es lo que los papás le están diciendo. Y probablemente podemos analizar ahí que es que el muchachito no está cumpliendo con una norma o le dieron la orden, pero ellos no se están percatando que está conectado con su música. Ahí perdieron el año. El niño ve una actitud violenta, agresiva, desafiante, opositora de los papás para un niño que posiblemente también es opositor. Entonces, yo les pregunto a ustedes, sigámonos preguntando, ¿creen ustedes que esa es la actitud adecuada que se debe asumir frente a un caso de esos y quizás frente a muchos así similares? Pregúntese, ¿cómo estás manejando la relación con tu hijo, con tu estudiante, con tu paciente? ¿Por qué también digo que con nuestros pacientes? Porque indiscutiblemente también nos hemos visto abocados a que va el paciente a consulta con un profesional con debido respeto, y también nos hemos encontrado con profesionales que tienen la idoneidad para manejar el TDAH, la idoneidad supuestamente para atender toda tipología de dificultades, pero en su perspectiva personal deja de velar una actitud personal que la desdibuja o lo desdibuja, y a eso llamamos nosotros esa capacidad de empatía. Cuando yo no logro establecer la empatía, empatizar, conectar afectivamente con el mundo del niño, del joven, en la condición en que estén, tengo para decirles que hemos perdido el 85-90% de nuestra autoridad. Ahí no vale ninguna técnica ni ninguna estrategia, caso excepto que tú como ser humano hagas un alto en el camino y empieces de una buena vez a reflexionar en torno a quién eres. ¿Cómo implemento la norma? ¿A través de gritos o a través de diálogo? ¿Utilizo la paciencia o soy una persona netamente impaciente? ¿Soy de las personas que permanentemente lo censuro o soy de las personas que desde mi actitud compasiva lo comprendo? En este orden de ideas, entonces, después de haber hecho toda esa reflexión,
indiscutiblemente. Ahora sí podemos hablar un poco del método EMPEMED. ¿Qué es el método EMPEMED? Es el entrenamiento que se debe hacer neuropsicopedagógicamente para el manejo del TDAH. Por eso lo llamé método EMPEMED. ¿Qué comprende entonces el método EMPEMED? Por eso tan importante el énfasis que hice con la primera clase, donde hice de alguna manera una contextualización global del TDAH. Y déjenme decirles que de eso les di una 30ª milésima de información frente a la magnitud de todo lo que aún se puede saber, indagar, explorar y ampliar en todo lo referente al TDAH. La contextualización del TDAH juega un papel preponderante y decisivo para la implementación del método EMPEMED. Nadie puede implementar una técnica, una estrategia, nadie puede asumir un patrón de conducta diferente, porque el método exige una revisión personal, una revisión de autoestima, una revisión de actitudes, una revisión de creencias y demás. Y si yo no tengo, por lo menos mínimamente, esclarecido ¿qué es el TDAH? ¿Cuáles son las caracterizaciones? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles son las tipologías? ¿De dónde pudo haber provenido esa condición de mi hijo, de mi paciente, de mi estudiante? Va a ser indiscutiblemente muy complejo, muy difícil poderlo ayudar como ustedes realmente quieren ayudarlo. El segundo proceso que comprende el método EMPEMED es sin lugar a duda la psicoeducación familiar y escolar, que es lo que de alguna manera he venido haciendo con ustedes a lo largo de los lives y a lo largo de estas clases que les estoy ofreciendo. El tercer proceso es un entrenamiento en inteligencia emocional. Más adelantico voy a hablar de algunos de ellos para que haya más claridad. El cuarto proceso es un entrenamiento en la toma de conciencia en el marco de la plenitud. A eso lo llamamos mindfulness. Es una técnica milenaria en donde al niño se le enseña a desarrollar niveles de concienciación para que esté más en el aquí y en el ahora. Como seres humanos somos muy tendientes a estar viviendo en la polaridad. En el adulto es muy común, en el niño hay reaprendizaje. Vivimos muy anclados en el pasado, pensando el hubiera no existe. Si se hubiera, el hubiera no existe, ya pasó, pero nos anclamos en lo que pudo haber sido y no fue. Y tenemos el otro pie adelante en el futuro, donde probablemente a lo mejor, y si esto sucede, eso no va a suceder porque no lo sabemos, pero descuidamos lo que realmente tenemos en nuestras manos controlar, como es el presente. Este entrenamiento de toma de conciencia plena en el marco del mindfulness, lo que pretendemos con los niños es que ellos vayan aprendiendo a estar más en el aquí y en el ahora. Entrenamiento en pensamiento autoinstruccional, reflexivo y declarativo. El entrenamiento neuropsicopedagógico para estimular funciones ejecutivas, porque ahí hay que trabajar los niveles de atención, de concentración, de memoria, en fin, las diferentes áreas que el niño tiene afectadas. Y finalmente, un entrenamiento que para mí goza y se privilegia de unos ejercicios extraordinariamente maravillosos, como es estimular los hemisferios cerebrales, ayudando al cerebro a que hayan unas mayores, gracias a la plasticidad cerebral, haya una mayor productividad de los niveles de dopamina, de serotonina, de oxitocina, de noradrenalina, de norepinefrina, todas estas sustancias químicas que son fundamentalmente importantes en la funcionalidad de todos esos procesos básicos superiores que son determinados por las estructuras cerebrales. Entonces, como ustedes pueden darse en cuenta, es un método que tiene un enfoque multimodal, interdisciplinario, integral, global. Entonces, pregúntense ustedes si
Toda esta aglomeración de procesos que dan cuenta del método, la pastica que se le suministra al niño de tipo reduccionista haría todo este proceso. Pregúntate y respóndete. Muy probablemente no, ¿cierto? Porque la medicación lo que hace es impactar unos centros cerebrales para que haga una reorganización neuroquímica, no más. Pero el medicamento no lleva al niño a la reflexión, el medicamento no lleva al niño a una contextualización de concienciación, el medicamento no lleva al niño a entrenar los hemisferios cerebrales y el medicamento no lo lleva a potencializar y a superar sustancialmente aquellas dificultades que se ven, se hacen evidentes en el lóbulo prefrontal que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Bueno, entonces psicoeducar a la familia y el colegio sería el segundo paso. Nosotros acá no trabajamos con un paciente procesos terapéuticos hasta tanto, por lo menos mínimamente, no haberle socializado de una manera muy amplia, comprensible, el diagnóstico del niño y por ende también socializarlo con el colegio con el objetivo de que tengan las comprensiones suficientes y necesarias para poder lograr garantizar una conducta de aperturamiento y detrás de esa conducta puedan haber las técnicas y las estrategias que se orienten en una dinámica entonces de implementación en los diferentes contextos. Aquí tenemos de los muchos casos, no sé si ustedes se acuerdan de este caso de este niño procedente de Estados Unidos, un niño con unas calificaciones extraordinariamente maravillosas, muy buen estudiante, pero pues tenías algunas dificultades en el componente emocional y comportamental. Él hacía bullying, le hacían bullying. Los papás nunca le prestaron mucha atención, puesto que consideraban que por ser un buen estudiante, ese era para ellos el objetivo prioritario, más no tanto su comportamiento, al punto de que les llegaron a decir al niño que él tenía manos y que se podía defender, pero que a ellos les importaba eran las buenas notas que deberían presentar cada mes. Eso sucedió, el niño se fue silenciando y en una noche de las tantas decidió dejarles una nota a los papás diciendo que él se sentía invisible en el mundo de ellos y que también había descubierto que muchos de sus conflictos de pareja habían sido ocasionados por él. Y se despide en esa nota diciéndoles: perdóneme mamá, perdóneme papá, los llevo en mi corazón. Te dejo al lado de compañía de mi hermanita y yo me quiero ir a reunir con Dios, que fue el que me mandó con este problema al mundo. Y el niño se ahorcó. Ahí al lado derecho pueden ver ustedes cómo los padres lo están ahí acompañando, pero ya cuando lo llevaron prácticamente estaba sin signos vitales. Como este caso, hay innumerables casos para contar en referencia de cuando nosotros como adultos no logramos asumir las conductas adecuadas, pertinentes, acorde a la necesidad que presenta ese niño o joven. A futuro eso se ve revertido en situaciones que le complejizan al punto de terminar perdiendo su sentido a la vida y por ende ideaciones a un intento de suicidio. ¿Qué podemos entonces para ser una persona ejemplar? Primero que todo, antes de poderles dar a ustedes técnicas y estrategias, implementarlas, primero que todo, explorémonos nosotros como adultos cómo está nuestra autoestima y pregúntese: ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Qué quiero yo en esta vida? ¿Para dónde voy y con quién me quiero ir? Preguntas importantes, fundamentales, que casi nunca nos las hacemos. Pero sí le preguntamos a nuestro hijo: ¿quién eres?
¿De dónde sacó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué te comportas de esta manera? Y él le preguntará o con acciones le demostrará. Y luego, mamá, ¿quién eres? Maestra, ¿por qué me tratas así? Pero papá, ¿por qué me hablas así? Los invito para que hagamos esta reflexión. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Qué quiero yo? ¿Para dónde voy? ¿Y con quién quiero ir? Si este ejercicio no lo hacemos, no va a ser posible, querida comunidad, hacer transformaciones que sean requisitivas para poder llegar al mundo de estos niños y jóvenes. ¿Qué puedo hacer entonces como persona una vez habiendo hecho todo un análisis desde la perspectiva de mi amor propio? Primero que todo, en tu condición debes afrontar el diagnóstico del TDAH del niño o del joven, aceptarlo, reconocerlo. Ese sería el primer punto de partida de mejoramiento de la condición de su niño o de su joven. En segundo lugar, identificar cuáles son sus propias limitantes, papá, mamá, maestro, profesional, cuáles son nuestras propias limitantes y nuestras dificultades para poder ser compasivos y entender que así como mi hijo tiene esas dificultades, pues yo también las tengo y de qué manera podemos conjuntamente irlas resolviendo. Examina tus creencias para que podamos empezar a pensar como un pensador positivo. Generalmente cuando enfrentamos esta tipología de situaciones nos lleva a un pensamiento de catastroficación, de imposibilidad, y esto nos lleva a un componente de inercia, de bloqueo, de abruma, de angustia, de tristeza, de impotencia. Y todos esos sentimientos se van focalizando y se van desencadenando a otra tipología de condiciones como la irritabilidad, la impaciencia, el grito, la agresividad, la impulsividad. Y nosotros mismos nos volvemos gestores de un caos en medio de una dificultad que sin lugar a duda no es el caos el que ocasiona la solución, sino una actitud proactiva, reflexiva, de mucha confianza y credibilidad hacia sí mismo y hacia los que tengo y más hacia quien padece esta condición para poder encontrar estrategias alternativas de mejoramiento. Trabajar con nosotros mismos. Trabajar con nosotros mismos en el marco de la autoridad. Recordemos que somos seres netamente potenciales, inteligentes, sabios. Cuando como ser humano te menosprecias, te infravaloras, te autorrecriminas y te autoculpas, indiscutiblemente esta condición lo único que hace es bloquear. Y tengo para decirles otra cosa muy importante, que uno solamente respeta a aquella persona que goza de mi admiración. Por tanto, quien para mí es de admiración es a quien yo respeto y es a quien verdaderamente yo amo. Para poder incursionar en el mundo de la autoridad, tenemos primero que partir de quién soy yo, qué autoestima manejo, qué tanta convicción tengo de mi ser, qué tanto creo en mí, qué tanto me apruebo, qué tanto me valoro, qué tanto me admiro, qué tanta energía interior y poder tengo para poderle hacer frente a las vicisitudes. Proyectar motivación y entusiasmo por lo que usted hace es un elemento netamente importante, pero eso tiene que sentirlo desde lo más profundo de su ser. Ahora muchos dirán, pero es que esta señora o esta autora está hablando de una utopía, están hablando de personas perfectas, partiendo de la realidad que perfectud no hay en el universo, excepto la divinidad de quienes creemos en él. ¿Por qué no hay perfectud en nosotros? Porque tenemos un principio y tenemos un fin. Lo perfecto es lo divino y lo divino ni tiene principio, ni tuvo principio, ni tiene fin. Es algo que todavía no lo entendemos, pero la verdad es que
Si hay un principio en nosotros y un fin, indiscutiblemente ese proceso de principio y de fin pasa por transformaciones y se transforma todo aquello que es imperfecto. Entonces no pretendamos encontrar en nuestros hijos conductas perfectas cuando en nosotros tampoco las hay, pero conductas transformadoras que provengan desde una reflexión, desde una dinámica de consenso y de cambio y de deseo de cambio, en eso sí lo podemos lograr llegar a conseguir. Involucra, apóyese indiscutiblemente en creer en el niño, en el joven, ya que ellos de alguna manera son la esperanza y debes aprender a creer en él. Recordando que a pesar de sus condiciones es un ser humano potencialmente inteligente, con grandes talentos, para lo cual merece ser amado y sentirse exitoso. Es mucho más funcional y productivo vivir en el niño, en el joven, del elogio que alimentarse en todo el tiempo de la reprobación y de la sanción. Lo fundamental entonces, querida comunidad, es aprender a creer en él. Otro elemento importante, apóyese en un diagnóstico por parte de profesionales especializados. Aprendan a manejar la paciencia y a tener indiscutiblemente una actitud de persistencia. Involucre de alguna manera a su pareja y a los demás miembros de la familia. No trate de resolver su situación por sus propios medios y solo. Involúcrese en el trabajo que realiza indiscutiblemente los profesionales que están involucrados dentro del proceso de rehabilitación, de psicoterapia, de formación, de transformación de su niño. Y busque apoyo también indiscutiblemente del centro educativo de donde proviene el niño a su proceso de formación y de adquisición de conocimientos. En este momento, entonces, a manera de reflexión para cerrar esta parte del módulo, repitan conmigo y ojalá lo logren, y ojalá lo logren verbalizar desde lo más profundo de su ser. Digamos, este párrafo lo extraje del libro de Neil Walsh, que me llegó y me llenó profundamente, y para lo cual pues lo tengo como una declaración diaria. Repitan conmigo verbalmente: yo soy bondad, compasión y conocimiento. Yo soy paz, luz y alegría. Soy perdón y paciencia, fuerza y valor, ayuda cuando hay necesidad, consuelo cuando hay dolor, curación cuando hay herida, enseñanza cuando hay ignorancia. Yo soy sabiduría, papá, mamá, maestro, profesional. Créanselo lo que están declarando. Yo soy sabiduría, soy la más profunda y la más alta verdad. Yo soy la paz más magnífica y el más grandioso amor. Decido pues reconocerme a mí mismo, a mí misma, siendo todo lo que he declarado. Les recomiendo que saquen esta frasecita, la escriban en un papel aparte y la peguen al lado del espejo, en un lugar donde ustedes permanentemente se están visualizando, para que en el día a día, por la mañana, estas declaraciones las hagan parte de su cotidianidad, y a la vez también dentro del marco declaratorio déjeselo también para que su niño y su joven también lo lea. No lo obliguen a que lo hagan, simplemente déjenselo, que indiscutiblemente ellos por iniciativa propia en algún momento lo leerán, y cuando se convenzan quiénes son, qué quieren y para dónde van, muy probablemente les salen a ustedes con una sorpresa, que en algún momento, inclusive en una oración, en el almuerzo, sea la declaración, que ellos lo hagan a manera de oración.
Para terminar esta parte, entonces, una frase enviada para todos ustedes: ser padres de un hijo con TDAH es un gran reto y requiere de muchísima constancia, de persistencia, de paciencia y, ante todo, querida comunidad hermosa, de mucho amor. Vamos para el segundo proceso, que vendría a ser el tercer proceso de la estimulación en la inteligencia emocional. Este es un elemento importantísimo. No podemos trabajar con el niño procesos neurocognitivos, hacer otras cosas independientes, hasta no lograr inicialmente trabajar en cada uno de ellos su inteligencia emocional, porque la mayoría de estos niños viven experiencias que les generan altísimos niveles de frustración, donde les van menoscabando la autoestima, y detrás de la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, el autoconocimiento, la autonomía, la autodeterminación, elementos constitutivos de las habilidades sociales. Por tanto, dentro del método EMPEMET, este subproceso es sustancialmente importante trabajarlo con todos los niños y jóvenes sin excepción, porque primero ellos tendrán que aprender a saber reconocer y a nombrar correctamente sus emociones, porque esto les va a permitir de una u otra manera tomar conciencia emocional, saber gestionar adecuadamente lo que sienten, porque es válido que un niño tiene el berrinche, permítale que llore. Es válido que esté triste, permítele que esté triste. Es válido, mamá, que tú te enojes y te irrites, permítete enojarte, permítete sentir esa emoción. Lo que no es permitible es que te quedes en la emoción. Entonces, en la medida en que nosotros gestionamos esas emociones, primero las vivimos, las aceptamos, las reconocemos. A nuestros niños hay que enseñarles que las emociones, todas, ninguna de ellas es mala. Toda emoción tiene una función dentro de nuestra psique. Por lo tanto, enseñarle a ellos a reconocer las emociones, a experienciar las emociones, a aceptar las emociones, pero también a aprenderlas a gestionar, es un acto de conciencia en el marco de la madurez emocional, y por ende estamos contribuyendo a la estabilidad emocional. Entonces, gestionar las emociones hace que ellos de una u otra manera vayan aprendiendo a regular las emociones, y ahí estamos dando cuenta de un área del lóbulo prefrontal, de las funciones ejecutivas, como es el control inhibitorio de las emociones. Y detrás de eso podemos aprender también a enseñarles a regular sus conductas en el marco de la impulsividad y de la emotividad. Detrás de ello hay innumerables técnicas y estrategias que, obviamente, todo eso por factor de tiempo no alcanzo a dárselos acá. Más adelante, en la próxima clase del 30 de noviembre, donde explicaré una propuesta innovadora frente a una modalidad donde, si queremos cualificarnos más, sería ahí ese momento donde pudiésemos aprovechar para un diplomado que a futuro les daré a conocer, porque allí pudiese explicar de manera mucho más amplia todo este compendio de elementos que compondría cada uno de los procesos. Entonces, en este orden de ideas, trabajar la inteligencia emocional en los niños y jóvenes implica trabajar estrategias y técnicas que redunden en el nivel de autocontrol, del autoconocimiento, que ellos se vuelvan empáticos, ayudarle a mejorar sustancialmente la autoestima, para que se vuelvan niños y jóvenes asertivos con unas extraordinarias actitudes prosociales. Una dinámica de inteligencia emocional en donde el medicamento no logra llegar a dar la transformación que el cerebro necesita para que ese ser humano, ese niño, ese joven pueda comportarse de una manera
proactiva, adecuada ante las exigencias de los diferentes entornos. ¿Cómo gestionar entonces las emociones de nuestros niños? Hay variadísimas técnicas, pero les quiero traer algunas a colación como para que las tengamos en cuenta. ¿Vale? Crear, por ejemplo, un diccionario de emociones es una excelente estrategia, porque si el niño no logra identificar la diferencia entre estar triste y estar aburrido y estar enojado y estar preocupado, porque si tú le preguntas, es un conjunto de emociones donde él no logra identificar cuál es la emoción que está sintiendo, qué es lo que le causa esa emoción para poderle ayudar a él en medio de la reflexión, cuál podría ser la alternativa estratégica para contrarrestar esa emoción. Entonces, crear un diccionario de emociones donde cojamos todas las emociones, que el niño busca la descripción, determine qué es cada emoción, qué le genera cada emoción y qué opciones podríamos encontrar para solucionar cada emoción. Esa sería una muy buena técnica para que ustedes puedan trabajar en sus aulas de clase, en su casa, en un momento de descanso y en sus consultorios. Sigue. Leerles cuentos de emociones. Hay unos cuentos muy bellos que se llaman Vaya Rabieta, El Pincho, Trasto, Fosforete, Luna, en fin, hay una infinidad de cuentos muy hermosos en donde ustedes pueden echar mano. Esos cuentos generalmente tienen unas historietas donde está el protagonista principal, que vendría a ser su hijo, con una determinada emoción. Antes de acostarse, le ayudan a leer el cuento, tú le lees un párrafo. Si el niño ya tiene lectura, él puede leer el párrafo. Si no tiene lectura, que haga lectura de las gráficas y que interprete, entienda, analice lo que hay allí en el texto. Y después de allí, hacer una muy buena reflexión desde el marco de la analogía, donde conjuntamente mamá, papá, niño, aún un adolescente, si lo sabemos guiar y acompañar de manera apropiada, estas técnicas pedagógicas resultan ser muy nutridoras, muy efectivas para no solamente ayudarle a los niños a desarrollar buenos niveles de reflexión y de conciencia, sino que también es una gran estrategia para acercar más a las familias en el marco de la fraternidad y de la comunicación. Preséntele historias, representar una emoción como protagonista, utilizando la técnica de títeres entre los juegos que ustedes les compran, los sofisticados, tecnológicos. Muchas veces nuestros niños no necesitan tanto juego tecnológico. Puede inclusive llevarle un compendio de títeres y con ellos utilizarlos en un juego lúdico, agradable, en una sesión de casa, en un picnic, donde podamos utilizarlos como protagonistas para poder sacar de allí un tema en el marco de la reflexión. Y más que sermonear, más que cantaletear, hagámoslo más bien persuasivamente, dialógicamente, construyendo historietas que se aproximen al contexto de la realidad de la vida del niño y permitirle que él termine la historia, que él invente cómo podría ser el final de esa historieta, y ustedes le ponen el elemento positivo de qué es lo que usted quisiera que él lograse reflexionar y terminar diciendo. Una técnica que me parece grandiosamente maravillosa, más que encerrar el niño en el cuarto o que el niño se encierre en el cuarto después de haber tenido una rabieta, una conducta explosiva, donde se fue regañado porque lo chancletearon, porque lo recriminaron o porque le quitaron todo, que eso no se debía hacer. Esta mañana tuve unos papás que me dijeron: doctora, le hemos quitado de todo. Mi hijo está absolutamente sancionado con todo. ¿Qué edad tiene el niño? 11 años. Es excelente estudiante, doctora. Eso no se lo creen, que el niño tenga problemas. Sin embargo, comportamentales. Sin embargo, vienen porque el colegio les exigió una valoración para poderle dar el cupo el próximo año, pero con matrícula condicional.
Ellos no pueden aceptar que el niño tenga problemas porque ocupa el segundo puesto en el colegio y ha tenido dificultades de comportamiento en el marco de que le ha estado haciendo bullying a algunos amiguitos. Este niño puede tener un prototipo de TDAH subtipo impulsivo hiperactivo. Es un niño potencialmente bueno, no tiene tantas dificultades en la atención, pero sí hay una falta de control inhibitorio de la conducta y las emociones, donde cada acto inadecuado, él no logra percatarse de las posibles consecuencias que pueda generar ese acto. Entonces estuvo haciéndole bullying muy específicamente a las niñas. Hablando en la historia clínica con los padres, me refieren que el niño no tiene sino una hermanita y es demasiadamente violento con la hermanita. Y cuando les pregunté cómo era la autoridad manejada por los dos, me decía, el papá es muy alcahuete, yo soy más templada. Entonces decía el papá, yo soy alcahuete, pero es que doctora, yo a mi hijo le sé hablar y yo le hablo con contundencia y con claridad y el muchachito me funciona. Pero la mamá lo grita todo el día, entonces todo el tiempo está peleando con él. Fíjese, querida comunidad, tiene conflicto con la mamá, que es la autoridad, pelean todo el día. Uno no pelea con un hijo, querida comunidad, uno no pelea con el hijo, uno no mide el aceite de incompetencia de autoridad con un hijo. Norma número 1. Norma número 2, uno no se empareja en discusión con el hijo, porque muchas veces las tenemos hasta de perder, porque son más aventajados que nosotros, son más Biblias en el campo de la manipulación. Y en este caso que les estoy compartiendo, miremos la psicología del niño en este momento. La autoridad hacia la madre es de irrespeto, es decir, no hay admiración de esa tipología de autoridad. La ama, pero la manipula. Por tanto, para mí la autoridad de ella no es lo suficientemente significativa. Por tanto, mi hermanita de género femenino tampoco es significativa en el mundo social. Entonces la agredo, la muerdo, la pellizco y le hago la vida imposible. Y voy al colegio mixto y a quien yo agredo es al género femenino haciéndole bullying. ¿Qué tipología de niño estamos desarrollando a futuro en su personalidad? ¿Un niño misógino? ¿Un niño con un posible futuro trastorno de personalidad narciso? Por eso tan importante ayudarles a manejar sus emociones y fuera de eso ayudarle a controlar los comportamientos en el marco de la reflexividad. Este método EMPEMED precisamente está diseñado hacia el apuntalamiento de todas esas estrategias neuropsicopedagógicas que contribuyan en el niño procesos de reflexividad. Sígueme. Entonces, devuélvete. Esta técnica que está linda, el rincón de la calma y de la mesa de la paz, a mí personalmente me encanta porque es una técnica que le ayuda a uno a los niños, pues eso ya hablaríamos en otro momento porque esto es una técnica muy linda, pero sí me gustaría que lo tuviesen en cuenta, así como tenemos en los espacios familiares, el salón de música, la sala de música, la sala para ver televisión, posiblemente la sala de estudio, nuestros cuartos, dormitorios, de pronto hay un patio, los que tienen casa, en fin, pero nunca se nos pasa por la mente crear en nuestros contextos familiares algún pequeño espacio que sea para los niños un lugar donde él pueda estar allá, rodeado de un ambiente que sea cálido, tranquilo, proveerlo de música, de algunos instrumentos musicales, puede tener los peluches, es decir, adecuar ese espacio de manera tal que el niño, la niña, cuando está en ese momento emotivo, de emocionalidad, más que berrinchar y encerrarse en el cuarto a patalear y a llorar, utilizar un lenguaje pluralista y decirle, hijo, hija, vámonos un ratico para el rincón de la calma. ¿Qué es el rincón de la calma? Un pequeñito espacio donde nos vamos a sentar, a reflexionar, a tomar conciencia de mi corporeidad,
a tomar conciencia de nuestra respiración. Y si tú le colocas una música suave, si tú le colocas, si tú le pones a que toque un instrumento, una marimba, cualquier instrumento musical que a él le guste tocar, o simplemente escuchar música, o pintar una mandala, o que arme con arcilla, o que juegue con plastilina, porque ahí tiene todo un trabajo motriz, o que pinte, o que arme, o que recorte. Todas esas experiencias le van permitiendo a él indiscutiblemente a autorrelajarse, autocontrolarse, autorregularse, y es una hermosa manera pedagógica de irles enseñando a ellos a buscar espacios de autorregulación emocional. La arteterapia, permitámosle que pinten con arcilla, con colores, con vinilos, con plastilina, todo lo que ellos puedan hacer a través del arte es una manera extraordinaria para ellos a través del arte hacer procesos catárticos, donde a través del dibujo, de la pintura y demás puedan exteriorizar muchas veces emociones y sentimientos que no son capaces en algún momento de verbalizar. La técnica del semáforo, que es una técnica donde se le enseña al niño los colores del semáforo, que indica el verde, el paso libre, estás tranquilo, estás relajado. El color rojo es hay que hacer un alto, no estamos haciendo las cosas bien, hay que repensar. Y el color amarillo, estás próximo a dar el paso de la conducta positiva. Ahí hay que alentar al niño, hay que alentar al joven. Lo estamos haciendo bien, lo estás intentando, te estoy reconociendo. Es valioso lo que estás intentando hacer, hijo. Utilicemos un lenguaje pluralista. Muy bien, hijo. Me siento orgulloso, orgullosa de ti. Lo estamos logrando. Porque sé que te cuesta, entiendo que nos demoramos. Vamos, hijo, intentémoslo. Querida comunidad, utilicemos el lenguaje pluralista, hablemosle en términos positivos, exprésele, creo en ti, podemos lograrlo, podemos alcanzarlo. El entrenamiento focalizado en la toma de conciencia es la fase 4 del método MPB. Bueno, ya me están diciendo por aquí que se me está acabando el tiempo. No se les olvide que tenemos nuestra próxima clase el 28 de noviembre a las 8 de la noche, hora Colombia. Porque como estamos viendo, el tiempo se nos está acabando. Voy a terminar esta presentación y nos quedan faltando otros 3 subprocesos del método MPB que veo en sus escritos tan bellos, que están emocionados y aquí me están escribiendo muchísimas cosas de reflexión. Hay unas reacciones positivas, alentadoras, donde me dicen, Doc, qué maravilla, excelentes ideas, las voy a explicar, esto es muy interesante, estoy muy emocionada, y otros ponen unos emojis con lagrimitas. Sí que me ha faltado todo para llegar al mundo de mi niño, pero dicen, pero nunca es tarde. Esto es maravilloso, estos encuentros pedagógicos, querida comunidad hermosa. Terminemos con el proceso 3, que es el entrenamiento focalizado en la toma de conciencia. A nuestros niños, si se les enseña, querida comunidad, un ratico, empecemos con 1 minuto. Doctor, es que se mueve más que un motor y no logro tenerlo quietecito. Entonces, acuéstelo, mamá, y encima del estomaguito póngale un peluchito, y le vas a decir, vea, mi amor, vamos a tratar de cerrar los ojitos, pero no se lo pida a los gritos, no lo coges amarreado del brazo, no lo empuje, no lo amenace que si no va a hacer este ejercicio no lo deja ir a la calle. No, mamá, no, papá, no, maestro, no, profesional. Eso lo hace uno con voz cuchicheada. Mírame, hijo, a los ojos. Utilice el lenguaje pluralista. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a servir a los dos. Cuando ustedes hagan estas actividades, involúcrense. No se lo hagan solamente a él,
porque estamos redireccionando que el problema, el peso del problema es estrictamente de él. Pero resulta que yo también, desde mi perspectiva compasiva, estoy diciéndole, yo también, hijo, reconozco, joven, reconozco como mamá o como papá que me estoy equivocando. Ven, junto aprendamos y nos sentamos un ratico en posición yoga, si quieren en posición yoga, sentaditos o acostaditos, pongan una música, vayan al YouTube, coloquen música de relajación, de mindfulness y déjense llevar. Y le piden al niño que deje los ojitos cerraditos por un minutico, un solo minutico. Y le colocan el peluchito encima del abdomen para que cuando él esté con los ojitos cerraditos y empiece a tomar conciencia de cómo el aire entra por la nariz y cómo sale, también identifica que en la medida en que respira, el peluchito lo levanta la barriguita. Y ese entrenamiento todos los días, querida comunidad, un minutico, y luego lo trabajamos 2 minuticos, y así sucesivamente le vamos aumentando 1 minuto a 1 minuto con amor. Y si a eso tú le haces una sobadita de cabeza, le tocas los hombritos, le masajeas las manitos, le masajeas la punta de los pies, déjeme decirle que ganas demasiado. Acercamiento con su hijo, contacto físico, le transmites tus emociones, tu confianza, tu amor, tu credibilidad, tu certeza, tu esperanza, tu gran amor. Y fuera de eso también estás logrando que él empiece a reencontrarse consigo mismo en el marco de su corporeidad. La mayoría de estos niños no conocen su cuerpo, la mayoría de estos niños no identifican qué parte del cuerpo es el que les habla cuando están enfrentando una situación de crisis que le genera tensión, estrés, angustia existencial, preocupación, irritabilidad. Sí, aquí dice Sandía que los ponga a oler flores, que sople velas. Sí, excelente. Ustedes también son personas poderosísimamente inteligentes. Detrás de estas técnicas, ustedes pueden crear muchas. Es que, querida comunidad, somos seres potencialmente creativos. Entonces, desde que tú tengas la emoción, la energía, la alegría, la motivación, va a surgir de su cerebro innumerables técnicas que también van a ayudar a mediar la situación de tu hijo. Y más que seguir ocasionando y retroalimentando un conflicto armado en la casa que se vuelve incontrolable, más bien te puedes convertir en un ser mediador, compasivo, comprensivo, firme, exigente, estricto, pero no punitivo, no agresivo, no opositor, no sancionador, no castigador. En fin. Y para terminar, otras técnicas, la técnica de la respiración diafragmática, ese sería tema donde más adelantico en la próxima clase les explicaré un poquitico, técnicas para que el niño, el que es impulsivo hiperactivo, que tense el cuerpo con la respiración, suelte el cuerpo, le puedes decir vamos a caminar como un robot, entonces el niño debe tensionar completamente el cuerpo. El hecho que tensione el cuerpo ya está inherente, el que el niño haga tensión muscular y al relajar distienda los músculos. Ese ejercicio de tensión, distensión muscular para niños que son tímidos, introvertidos, ansiosos, impulsivos, hiperactivos, revisten un extraordinario efecto si lo logramos hacer de una manera frecuente a través de la lúdica, a través del juego, a través de la negociación. Ahora, querida comunidad, los dejo en este momento con otro maravilloso caso de una de mis tantas estudiantes que se han privilegiado de hacer conmigo el diplomado del método EMPEMED para manejar el TDAH. Los dejo con ella. Hola a todos, soy Paola Restrepo, de profesión bibliotecóloga, y gracias a mis hijos una estudiosa incansable de métodos de paternidad.
buscando ser la mamá que siempre soñé y que mis hijos merecen. En ese camino me certifiqué como facilitadora del método Paternidad Efectiva de Niños de Ahora y acompaño a familias a encontrar el cómo sí para crear sin gritos y sin amor a sus hijos, y sobre todo con muchísimo respeto. Aunque yo ya venía construyendo un baúl de herramientas durante todo este tiempo para responder efectivamente a esos retos que se presentan en la crianza, pues me sucedía que con mi hijo menor algo seguía faltando. Su comportamiento era muy desafiante, perdía el interés con facilidad, le costaba prestar atención, todo le frustraba. Con todo eso, al final del día era yo quien terminaba frustrada, enojada y con ganas de mandar todo a volar. Después de buscar por todos lados, a mi hijo le diagnosticaron con TDAH subtipo impulsivo y además con un diagnóstico de negativista desafiante. Y pues bueno, por parte del sistema de salud y educativo, la única opción que me daban era, bueno, al niño hay que medicarlo. Por fortuna encontré el método EMPEMET de la IPS Ser Crecer y ofrecido por la doctora Lianet, y pues con este método encontré una posibilidad de acompañar a mi hijo desde una perspectiva más integral. Cada que iba viendo las clases encontraba una herramienta o diferentes herramientas para ayudar a entender a mi hijo, pero lo interesante era que era desde la fuente, es decir, desde el entorno del niño, desde su familia. Las clases súper fáciles de entender, con un componente humano y técnico muy bien equilibrado, y en este momento yo puedo decir que veo a mi hijo con otros ojos. Ya para mí no es simplemente un tablero lleno de etiquetas, que grosero, que rebelde, que malcriado, que no respeta. Ahora es un niño con muchas potencialidades, que ahora sí puedo ver, entiendo la importancia de que el niño tenga un acompañamiento profesional adecuado, y lo mejor es que pues puedo exigirle a la sociedad este tipo de acompañamiento, porque ya sé que necesita a mi hijo y no permito que el sistema simplemente le etiquete y le quite su brillo y la posibilidad incluso de brillar. Yo a quien le recomiendo este diplomado, pues lo recomiendo para todas aquellas mamás y aquellos papás que quieran acompañar a sus hijos desde el amor, que estén buscando una solución diferente a la mera medicación, para aquellas mamás y papás que saben que su hijo es un diamante, pero que con tanta etiqueta le están ocultando el brillo. Bueno, mi hermosa comunidad, espero que les haya quedado claro ese testimonio. Aquí ustedes pueden darse en cuenta algunas muestras también de mis muchas experiencias en el marco de seminarios, talleres, congresos nacionales, iberoamericanos, seminarios, en donde hay muestras de muchas estudiantes que se han venido certificando conmigo con el método EMPEMET. Aquí hay una muestra de muchos estudiantes que con las enseñanzas del método EMPEMET en este momento podríamos decir que son expertos en el manejo del TDAH y nada, personas demasiadamente felices, muy contentas, contándome en día a día sus experiencias, sus éxitos y sus logros. Bueno, voy a hacerles unos pequeños anuncios importantes antes de despedirme y dejarlos ir a la camita. No se les olvide entonces que seguimos con las masterclass en vivo por YouTube a las 8 de la noche, hora Colombia, este próximo lunes 28 de noviembre. Y tengo para decirles que el 28 de noviembre, no por chicanear, pero es que es mi onomástico, es mi cumpleaños. A las 8 de la noche el año pasado estaba en tremenda rumba con toda mi familia. Este año quise el 28 de noviembre, mi día de cumpleaños, a las 8 de la noche, compartir mi cumpleaños con todos ustedes, compartiendo conocimientos, disfrutándome lo que me apasiona hacer, que es llevar un rayito de luz a muchas personas para que esa luz se convierta en otra luz y podamos seguir siendo luces o faros
que irradiemos, iluminemos el camino de nuestros niños y de nuestra hermosa juventud. Bueno, para mañana a las 12:30 de la tarde vamos a tener por el Instagram y por el Facebook Live las preguntas y respuestas. Hoy no tuve oportunidad de contestar nada. Mañana a las 12:30 del día, hora Colombia, me siguen por el Facebook y por el Instagram, donde voy a responder muchísimas preguntas, aclarando que es con respecto al tema exclusivamente de hoy. Y no olvidemos también la masterclass el 30 de noviembre, donde explicaré de manera muy amplia para quienes estén interesados a unirse a mi comunidad y desarrollar las habilidades necesarias para manejar mucho más expertamente el TDAH sin medicación. Ese día los espero con los brazos abiertos para precisarles en qué consistiría el diplomado, y todas las personas que estén interesadas en seguir conmigo en estos aprendizajes de manera mucho más estructurado, más ampliado, con certificación, por un periodo más o menos de 5 meses, con mentorías personalizadas en vivo conmigo y demás. De una vez, anímense desde ahora para que se vayan preparando, y el 30 de noviembre estaríamos hablando de una manera muy amplia frente a ese tema. Bueno, los espero nuevamente a nuestra tercera clase para continuar aplicando el método EMPEMED para ayudar a los niños y jóvenes a manejar el TDAH. No olviden que nos faltan todavía 3 subprocesos del método EMPEMED. Les doy un caluroso abrazo, muchas bendiciones, deseándoles a todos una descansada noche. Los llevo en mi corazón, esta su servidora, hoy siempre, Elianet Gómez. Bye.